Hola, hola mi gente bella, mi gente hermosa. Pues como dice el refrán, la letra de Palacio se escribe despacio. Aquí estamos, mi gente bella, mi gente hermosa, tu amiga Jenny de Sol Tarot. Mi querida gente bella, mi gente hermosa, hoy 22 de junio de 2026, un día marcado por una energía de transición extremadamente potente. Ya en este lado, pues completamente cubiertos por lo que es el solsticio, que ayer fue el 21, pues entró completamente el sol en Cáncer. Yo completamente afectada por esta energía como hija del signo de Cáncer, completamente cubierta por este sol, el solsticio, pues completamente de lleno, en pleno, el sol ingresa directamente en el signo de Cáncer, tras el solsticio completamente inaugurado, el ciclo enfocado, particular enfocado en raíces, pertenencia, identidad colectiva, mi gente. Como ustedes saben, Venezuela también es signo Cáncer, mi gente bella, mi gente hermosa, y este 2026 viene particularmente marcado por lo que es la identidad colectiva, la protección, energía colectiva se intensifica muy fuerte. He estado revisando, he estado viendo, wow, qué potencia para intensificarse todo lo que viene relacionado con lo que es el pueblo, la familia, la tierra. Ya lo he dicho en otros videos, lo hemos sacado, lo hemos dicho, lo hemos sacado en clips, en otras lecturas, hemos hablado todo lo relacionado con la tierra, el arco minero. Ya hemos visto cómo se ha potenciado. Pues sí, aquí estamos en un momento, como aquí se celebra mucho donde yo vivo, saben que estoy en España, todo lo que es el tema, por eso es que suenan los fuegos artificiales y bueno, todo aquí lo hemos dicho en clip, lo hemos sacado, todo lo que ha pasado con el tema del arco minero, esto va a seguir sucediendo. Todo el tema del niño guerrero, todo lo que había pasado, pues lo hemos hablado, no ha sido un secreto para nadie, de eso hemos hablado aquí. La tierra, el sentido de la nación, mi gente, lo que es el sentido de la nación, y esta mitad de junio, lo que es el solsticio, desde este solsticio hacia esta mitad de lo que va lo que parte este 21 hacia adelante, hoy es 22, hacia adelante, mi gente, viene una fuerza muy potente para Venezuela. Voy a empezar con 8 Zen, porque las energías así lo piden. Hay tendencias a revisar decisiones tomadas desde la emoción más que desde la lógica. Por eso es que estoy siento mucho la energía desde el sacar primero 8 Zen. Primeramente quiero presentarles el por qué tengo aquí a estos compañeros, a estas compañeras, a los cítricos. Tengo naranja, pomelo, limón, tengo aquí romero, tengo mi amiga la ruda, que nunca nos falten, por favor, porque yo hago aguas floridas. Ya poco a poco les iré mostrando. Lo que pasa es que me ha faltado tiempo, mi gente. Ya poco a poco. Gracias. Poco a poco iré sacando todo lo que yo voy preparando. Aguas floridas, todo lo que yo voy haciendo. Y esta es la época en la que yo pues voy haciendo en solsticios, en todo el tema aguas floridas, todas las esencias para que se carguen de energías, claro. Entonces les iré explicando, no voy a tardar porque yo aprovecho todas estas energías de estas épocas del año, solsticios, equinoccios, todo para cargarlas de energía y se potencien con toda esa fuerza. Bueno, no voy a tardar más. Les voy a estar diciendo lo que está sucediendo en este momento, porque después viene el yo los dije, yo se los he dicho, yo se los vine diciendo y no nos vamos a tardar. ¿Qué está sucediendo? A ver,
¿Qué está sucediendo? En este momento sí es verdad que se están favoreciendo mucho los movimientos que buscan, esos movimientos que están buscando tendencia a la seguridad, que buscan estabilidad, que buscan reconstrucción y estructuración social. A ver, mira, la primera carta que nos saca Ocho Zen es un profundo agotamiento a nivel social. Profundo agotamiento que directamente, fíjate algo, son 3 cartas de Ocho Zen que para analizarlas requiere ir al fondo de la baraja. Y al fondo de la baraja vamos a ir. Agotamiento, momento, pereza. Tenemos 2 nueves, tenemos un fluir. Aquí nos va a requerir, mi gente, y van a decir, Jenny, ok, ¿estamos preparados para ello? Sí. Estamos hablando de una sociedad que sabe cómo moverse. ¿Está agotada? Ciertamente. ¿Está cansada? Sí, muy cansada, pero sabe cómo moverse. Es una sociedad que en medio del agotamiento, en medio del cansancio, en medio de todo lo que está sucediendo, en medio de todo lo que ha aprendido a vivir, en medio de todo lo que está, de todo lo que ha vivido, sabe cómo defenderse. Y aquellas cosas que dejar ir, aquellas cosas que dejar filtrar y aquellas cosas que no dejarse colar. Te voy a decir algo. Venezuela está viviendo un momento con una sensibilidad colectiva muy elevada. Lo que está ocurriendo ahora mismo en el ámbito político puede generar respuestas emocionales muy tensas. Y lo que están llevando los hilos lo saben que las respuestas van a ser directamente proporcionales a los hilos y las teclas que estén tocando. Las personas, la gente que vive en Venezuela en el día de hoy no son tontos. No son tontos. Directamente no se van a dejar llevar. Vamos a ver. Tenemos aquí un cambio, la rueda de la fortuna. Por supuesto que la gente en Venezuela ha cambiado. Venezuela ha llevado un cambio de 180 grados. El venezolano común ha cambiado un montón, ha cambiado mucho. Y lo saben. Esta jugada, vamos a hablar, sí. Jenny, háblame de Dinora. Ya voy a hablar de Dinora. No se preocupen, ya voy a hablar. Tengo aquí 2 tarot que voy a hablar de Dinora. Y a eso voy. La gente ha cambiado mucho. Aquí está la rueda de la fortuna. La gente no se va a dejar meter gato por liebre. Ojo, no estoy queriendo decir que ella lo sea. Lo simple, lo extraordinario. Somos capaces de ver, de vislumbrar. Además, este cierre de junio, mi gente, este cierre de junio viene acompañado de una atmósfera de revisión, de reajuste, de energías que invitan a replantear estrategias y objetivos antes de avanzar definitivamente. Te voy a decir algo más. Amigabilidad. Amigabilidad. Mira, te digo algo. Te digo algo. Poco o nada integración. Este arcano me encanta cuando sale así, porque este representa en el tarot tradicional lo que viene siendo el arcano mayor número 14 y nos habla nada más y nada menos que de la templanza. Este arcano nos habla de la templanza. Muchas conversaciones con María Corina Machado. Muchas conversaciones con María Corina Machado. Aquí tienen que bailar pegado con María Corina Machado. No, señor, aquí no vayan a creer que porque se presente
Don Juan de los Palotes, Pepita la Reina, Don Juana la Reina, que te la presenta, Don Pepón del Reinón. No, señor, aquí se tiene que bailar pegado con la que es, y la que es la emperatriz. Me gusta mucho que salga la templanza, palabra cierta, porque aquí la que está dirigiendo el centro de la lectura, por lo menos la que yo estoy haciendo, y en un día como hoy tan cargado de energías y con una limpieza tan bonita, tan buena como la que yo llevo, es que no hay quien le baile pegado a María Corina Machado. No hay quien le baje la oreja. A María Corina Machado se le tiene que arrimar, se le tienen que arrimar y le tienen que bailar pegado a esta mujer. Sí, señor, se le puede presentar quien sea, le pueden arrimar a la que sea. Esta mujer está cubierta no solamente por sus energías, por la sabiduría que tiene, sino que ella tiene una templanza, tiene esa misión que ella vino a cumplir en Venezuela. Es que no se le puede imponer nada ni nadie. Ya vamos a hablar de Dinora. Claro que sí, pero aquí yo creo que te estoy diciendo bastante, ¿no? Con que me salga la templanza por delante, la templanza, y en Ochosen te estoy diciendo bastante. Fíjate que en Ochosen me está saliendo no solamente el 14 de la templanza, sino que tenemos aquí el águila, tenemos el cisne, tenemos mucho simbolismo integrado en una sola carta. Y aquí tenemos lo que es el águila, que viene siendo el símbolo de Estados Unidos. Y tenemos mucha energía, mucho simbolismo, que no me voy a parar porque el tiempo corre a explicarte lo que en Ochosen significa en la templanza en estas cartas. Vamos a agradecer y vámonos de una vez. No sé si vámonos con el tarot egipcio. Muy simbólico para hoy, porque hoy la luna favorece sembrar muchas intenciones, mi gente. Vamos a sembrar intenciones hoy 22, mi gente. Sembrar intenciones relacionadas con la prosperidad, la estabilidad, bienestar material. Es una energía más de construcción, de paciencia, que de confrontación. Vamos para adelante. Vamos para adelante, mi gente bella, mi gente hermosa. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir para adelante. Aprovechemos que astrológicamente el país atraviesa un periodo donde se está gestando más de lo que se ve en la superficie. Hay señales de reorganización, movimientos muy discretos de tras escena. Es como esa sensación predominante de que hay muchos procesos que parecen estancados, que comienzan a moverse lentamente, aunque todavía no se muestren todos los resultados. La palabra clave hoy es renacimiento gradual. Vámonos allá. Mira, han querido salir dos. ¡Wow! Y me sale... Vamos al derecho para aquí nosotros. Ay, yo es que no puedo. Yo es que quiero intentarlo. Pero es que a mí... Ay, es que no me termina de entrar. Fondo de la baraja. La templanza, me vuelve a salir la templanza, mi gente. Ay, se me cayó. Y se me cayó el aislamiento. Bueno, yo la voy a soltar así como me ha salido, mi gente bella, mi gente hermosa. Esto va a quedar, está quedando grabado y va a caer grabado. Aquí tres mujeres. A una de ellas le van a cortar la cabeza antes de diciembre. Una es infiel. Señor, una es infiel, una está metida como gato por liebre, caballo de Troya. Bueno, ya sabemos que ese caballito de Troya, ¿a quién le va a cortar la cabeza? Ese caballo de Troya es Dinora. Dinora le corta la cabeza a Delcy. Delcy, lamentablemente, bueno, cariño, te puedo decir adiós. Delcy posiblemente llegue a elecciones. No llega.
va a ser aislada. Delcy va a ser aislada. Caballito de Troya, aquí hay un caballo de Troya, pero por toda la cabeza, por toda la cara, por toda la cara. Ay, por Dios. Observación, mira, ¿ves? Caballo de Troya por toda la cara. Mira, gran caballo de Troya. Sí, apuntando, tomando nota. Es que esta mujer, Dinora llega hasta tomando notas. Mira, tomando notas, apunta. Es que esto es más claro imposible. No solamente para Delcy, es que ella no es amiga de nadie. A Dinora no le importa a nadie. No le importa a nadie, le importa a ella. A ver, pero más que ella, es que a María Corina le importa a ella y más que sobrada. María Corina va sobrada, mi amor. Ella es que no le hace falta a Dinora. Dinora va a cumplir su misión. Dinora va a cumplir su misión. Dinora va a cumplir su misión, lo va a hacer bien, ella va a hacer su trabajo. Sí, va a atender problemas y va a solucionar. Discúlpeme que leen las cartas a la inversa, pero es que se me cayeron las cartas y cuando se me caen las cartas, pues es porque tengo que leerlas así. Hay un renacer, hay una infidelidad, hay un problemas serios para Delcy. A Delcy, por Dios, la van a sacar. La van a sacar y por la puerta de atrás. El problema serio es para Delcy, la van a sacar por la puerta de atrás. Dinora viene con una misión, ella la va a hacer. Delcy le viene un periodo grande de aislamiento. A ver, el tema aquí va a haber entre 3 mujeres. Y lo sabemos. Viene vida para Venezuela. Vida, larga vida y oportunidad. Larga vida para Venezuela. Dinora es literalmente un caballo de Troya que no se esperaban. El chavismo no se esperaba este gran caballo de Troya que le metieron, literal se lo metieron con todo y lubricantes. Se lo metieron por ahí está, gústele o no le guste, no va a ser ningún problema para María Corina Machado. Ella va con su templanza, ella va con su camino libre e iluminado. No hay ningún problema. Venezuela sabe a quién apoyar, Venezuela sabe a quién seguir. Dinora tiene una misión pautada: terminar de barrer y limpiar la cúpula podrida. Dinora puede ser contrincante de María Corina, sí, pero desde un ámbito desde un ámbito distinto. El arcano mayor número 12, desde otra perspectiva. Desde arcano mayor número 12 nos habla desde otro punto de vista, desde otra visión, desde otro, esto que se nos quede grabado, Venezuela. Ella va a ser contrincante de María Corina, sí, desde otro punto de vista, desde otra visión. Sí. La autoridad, ella va a representar una fuerza política en Venezuela que se va a ocupar, fíjate lo que te voy a decir, ella se va a ocupar con mucha autoridad, de hacer como una especie de barrido, de limpieza, de purga, de otra manera, mientras que María Corina va a estar levantando, porque hay tanta pudrición dentro de Venezuela que van a haber dos fuerzas dentro de Venezuela haciendo dos trabajos de purga y de limpieza. Son como dos autoridades distintas. Imprevisible. Esto no lo veía venir nadie. Es importante que lo tengamos en cuenta, mi gente. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque es necesario hacerlo, es necesario verlo. Aquí viene algo con saña, algo con retroactividad, un trabajo que era necesario desde hace tiempo. Esta carta nos habla mucho de un trabajo que ya Dinora sabía desde lo oscuro, desde hace tiempo. Fíjate que ella, por supuesto que ella ha ejercido un trabajo con esta gente desde hace mucho tiempo. Ella ha trabajado con ellos y ella, por supuesto, que sabe dónde atacar. De hecho, por eso es que a ella le han hecho pupa, a ella le han hasta, bueno, ya sabemos no hace falta que yo te diga todo lo que a Dinora y ella viene
con ases bajo la manga. Sí, señor. Ella viene con ases bajo la manga. Y ella sabe dónde atacar. Y fíjate que viene con autoridad. Viene con autoridad. Así que esta mujer va a empezar a hacer un trabajo muy, muy por debajo. Quiero abrir descubrimiento. Ella va a sacar cucarachas que estaban por debajo de la alfombra. ¿Qué más va a sacar ella? Los negocios. Dinora va a sacar negocios que estaban escondidos. No le va a importar. No le va a importar que hasta... Ay, lo que me está llegando a mí. La rueda de la fortuna. Aquí está. No le va a importar que hasta su mismo nombre salga manchado. Y esto que quede grabado en video. No le va a importar que hasta ciertas cosas, claro, por supuesto que se van a, pero oh, qué fuerte lo que me están indicando. El fondo de la baraja me quema, el saber. Se van a saber muchas cosas más, mi gente. Porque por supuesto que esta mujer ha conversado hasta con el diablo en persona. Dinora ha hablado con el diablo en persona. Por eso es que ha pasado lo que ha pasado con ella. Por eso es que ha hecho lo que ha hecho, por eso es que han hecho lo que no han hecho. ¿Alguna pregunta sobre Dinora? Bueno, ya está claro, la gran duda era que era una enemiga de la libertad de María Corina y es una pieza clave. No Sí. tiene nada que ver con la estrategia de María Corina, pero ayuda a la libertad de Venezuela. Ciertamente. La duda es el regreso de todos estos políticos que estaban en el exilio, Uy, saltó esta. que no están dando mucha confianza. Mira, no, el mago saltó. Me gusta que esto quede así grabadito, así en vivo, que las cartas chispeen, salten. Mira, aquí tenemos al mago. El mago es un arcano que yo creo que ustedes todos se van a graduar de tarotistas conmigo. Ya en algún momento, como tenga tiempo, después del agua florida, y esto va a ser para rato, les daré un cursito. Mira, el mago nos representa tanto lo que es tener todas las herramientas sobre la mesa, ¿no? También es un arcano que habla de manipulación, pero en este momento salta de frente. Y les digo algo, mi gente bella, mi gente hermosa, en este momento están todas las cartas sobre la mesa. Es un momento de que todos están mostrando lo que son. Todo el mundo está mostrando la cara que es. Y como lo que empecé a decir en la lectura, no hay máscara que se sostenga. Tú que me estás escuchando, déjamelo en los comentarios. ¿Tú te comes alguna máscara? ¿Tú te comes algún cuento? ¿Tú te crees? Ay, no, no, yo estoy dudando de que... No, mi gente, tú no te comes ningún cuento. Ya tú ves las caras, ya tú ves los ojos y tú sabes quién es quién. Ya tú, porque María Corina se toma una foto con quien sea, ya tú sabes que ese no es. Que ese que no fue, el que no fue, no fue. A mí me da risa cuando dicen, no, que María Corina se tomó una foto con Leopoldo. Ajá, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que se tome una foto con Leopoldo si tú y yo sabemos que Leopoldo y María Corina nada que ver. O sea, ya el mago nos habla de que el que es y el que no es, no es. Que ya sabemos el que realmente sirve, lo demostró. El que nos engañó, nos engañó. El que nos mintió, nos mintió. Capriles es Capriles. Leopoldo es Leopoldo. Guaidó es Guaidó. Todas estas fichitas las tenemos, todas estas calcomanías de álbum barato. Ya sabemos quiénes son. María Corina es María Corina, mi amor. Así aparezca al lado de que a quien se le ponga la garrapata que se le pegue, el alacrán que se le pegue. ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? Porque yo sé que ella es ella, yo sé lo que ella vale. Yo sé lo que ella vale. O sea, mi gente bella, mi gente hermosa, el momento de las máscaras se llegó. Estamos en un momento de que llegan las elecciones. Llegan porque ya las tenemos en vísperas, ya llegan las elecciones y tú y yo sabemos por quién vamos a votar. A mí no me importa, ya yo no voy a criticar, yo no voy a condenar, no voy a juzgar, porque María Corina salga o se le pegue una garrapata al lado, pues que se le pegue,
que se le pegue, porque el trabajo que esa mujer ha hecho, no lo ha hecho nadie. Ay, mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Un día como hoy, víspera de San Juan prácticamente, lo que sí te voy a dar es un dato. Te voy a dar un dato hermoso, un dato maravilloso, energético, para que subamos esas vibraciones, para que sigamos tirando adelante, para que elevemos la vibra. Ahora que las energías están como están, que todo lo que está pasando está sucediendo. ¿Hay alguna otra pregunta? Es suficiente por hoy. Vale, mi gente bella, renacimiento, que está, mira la que se cayó, lo digno. Y yo hablando de María Corina, miren la carta que se cayó, lo digno, mi gente bella, mi gente hermosa, lo digno de lo digno, la dignidad se ve en los ojos, se siente. Ya Venezuela, el pueblo, tú, yo, estamos en un momento de que somos capaces de sentir la dignidad, lo digno, lo hermoso, lo bello, lo brillante. Eso se percibe, mi gente bella, mi gente hermosa. Y en vísperas de San Juan, ya mañana amanecemos 23 de junio, en pleno solsticio de San Juan, pleno solsticio de verano. Ya tenemos a San Juan bello, hermoso. Te voy a decir algo, gente bella, gente hermosa. Coge un bote de cristal, el que más te guste, el que más tenga, el que más capacidad tenga, eso sí, cristal. Un bote de cristal, llénalo de agua por la agüita. Eso de mediodía, media tarde, ponlo de agua, ten a la mano hierbitas, hierbita de romero. Si no las tienes frescas, pues seca, no pasa nada, vete preparando. Ay, qué divinidad, por Dios. Romero, lavanda, salvia, laurel, menta y hierbabuena, la del mojito, téntela. Caléndula, importante, hojitas de caléndula ruda. Ponme esas 7 hierbas en esa agüita, mézclalas con tu mano, con toda la mejor intención, pidiendo prosperidad, abundancia para todo el año. Pon tus manitos en ese cristal, tómalo por unos segundos, intenciónalo con tus manos, invocando y pidiéndole, manifestándole al universo intención de prosperidad, abundancia para ti, para tu familia, para Venezuela. Por favor, si podemos hacerlo todos para Venezuela, prosperidad para un año próspero, abundante, exitoso, de apertura, de eliminación de alacranes, de bichos, de cucarachos, de toda esa porquería, ¡pum! Y lo pones. Tardecita, que pille todavía el sol, tardecita, me lo dejas toda la noche, que coja el sereno. Y en la mañanita del 24, pues ya esa agua se puede llamar agüita de San Juan. La quitas, la tapas y tienes esa agüita para todo el año, la tapas. Mira, puedes usarla goterito, por gotica, para tu perfume, para tu baño. Ese frasco lo tapas. Mira, que cojas un goterito de eso y le pongas a tu agüita de tu último baño todos los días, una vez a la semana. Te lo puedo asegurar, que esa agüita de 24 de San Juan para todo el año, para limpiar el fregasuelo, un goterito, con un goterito sobra. Que se me está acabando, Jenny, que me queda poca, agarra un goterito y le echas otro litro de agua, que la rindes así para todo el año. ¿Qué hago con las hierbas? Pues las filtras, no las tires. Las pones a secar al sol, haces un ramilletico y lo pones detrás de la puerta de tu casa. Son las hierbas de San Juan, protección para tu casa, prosperidad de San Juan. Te lo dice una sanjuanera. Te quiero mucho, mi amor. Prosperidad, y espero conectarme mañana. Te quiero mucho. Abundancia y prosperidad de sanjuanera venezolana para el mundo. Bella, preciosos. Los quiero.